Bien, vamos a un tema relevante, sobre todo en un país como el nuestro. El número de movimientos sísmicos registrado durante el 2017 creció un 25% en relación al 2016. Durante el año pasado, más de 8.000 temblores fueron rastreados. Vamos a hablar sobre este tema con Raúl Madariaga, sismólogo del programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Bien, son 8.000 sismos, pero no alcanzamos a percibirlos todos. ¿Cuántos de estos fueron perceptibles? Más o menos hay uno perceptible por día, o sea, 360 por día. Ya. Pero eso es en todo Chile. Eso es en todo Chile. Ahora, esto de la percepción es bien subjetivo. Sí. No quiere decir que hayan sido movimientos tan bajos que no revistan algún tipo de importancia para el monitoreo. Hay algunos que a lo mejor son de intensidad, pero que no los alcanzamos a percibir porque o son muy profundos o están lejos de lugares poblados. Cuénteme un poco cómo funciona esta red de monitoreo. No, bueno, existe una red que permite monitorear la sismicidad y esta red se ha estado desarrollando desde hace unos 3 años y por eso aumenta cada año el número de terremotos que son detectados. Ya pronto eso va a terminar porque la red está casi completa. Y entonces cada día en cualquier lugar de Chile se producen pequeños terremotitos que no son sensibles y la red de Chile detecta todos los terremotos superiores a magnitud 3. Pero hay muchos más que son más pequeños. ¿Le puede estar llamando a la gente la atención el que usted califique o la nomenclatura que use sea terremotos? Porque terremotos a nosotros nos da cuenta en un país como el nuestro de algo grande, importante, como el del 2010, el del 2016, pero usted dice terremotitos de más de 3. En otros países se hace la distinción, no se hace la distinción, pero en Chile sí hacemos la distinción muchas veces. Solo en Chile. De manera bien subjetiva, como sí. de temblor cuando no nos parece tan fuerte y terremoto. ¿Hay un consenso respecto de esto? Porque usted habla de terremotitos de más de 3, uno diría temblor. Temblores de 3 a... Sí, yo pienso que la gente piensa que son terremotos cuando pasan de magnitud 7, lo cual es arbitrario. Es porque producen daño, pero en el fondo todos son terremotos, chicos y grandes. ¿Por qué ha habido este aumento? ¿Quiere decir que la Tierra efectivamente se ha movido más o quiere decir que hoy día somos más capaces y tenemos más herramientas para medir los movimientos telúricos? Un poquito de cada cosa. Fundamentalmente la red sismológica chilena se ha desarrollado mucho, entonces detecta mucho más terremotos. Por ejemplo, se está detectando muchos terremotos en el sur de Chile, donde prácticamente no había estaciones, y también en el norte, en la parte profunda, en la frontera con Argentina. ¿De qué sirve para la gente que a lo mejor no sabe muy bien por qué se ha hecho esta red sismológica, el estar permanentemente monitoreando? Alguien podría decir, bueno, sí, se movió la Tierra 8.000 veces, pero en realidad no lo sentimos. Mientras no haya daño, esto no es tan importante. La red sirve para muchísimas cosas, pero la principal es para dar alerta. Cuando se produce un exceso de sismicidad en algún lado, eso llama la atención y se focaliza el estudio en esa región. Esto pasa frecuentemente, pasó en Iquique, más o menos un año antes del terremoto empezaron la actividad, pasó en Valparaíso este año, así que es algo que no conocíamos, en Chile no se podía determinar antes, y esa es una de las cosas importantes. La otra es que para poder hacer diseño antisísmico se necesita conocer las señales emitidas por los terremotos chicos, porque los grandes se modelan como una suma de terremotos chiquititos. Ahora, usted me decía, esto sirve para dar alertas. Dentro del monitoreo que aumentó el año pasado, ¿hubo zonas donde tuviéramos mucha actividad sísmica normal? ¿O la verdad es que todo lo que se vio el año pasado fue relativamente normal? No. El año pasado se produjo un terremoto en Valparaíso de magnitud 6.9 el 24 de abril y quienes vivían en la zona central se acuerdan de que empezó en realidad el día sábado 22. Claro, sí, estuvimos monitoreando eso porque hubo esta especie de alerta. Exactamente, y el problema es que el día sábado no se podía predecir que el día lunes iba a haber uno más grande. Felizmente fue 6,9, produjo poco daño. Claro, sin causar tantos daños ni Exacto, sí. En un país como el nuestro, que tenemos tanto historial. Dentro de todo el año pasado, así como ha sido nuestra historia, no fue un año tan complejo en materia de sismos, porque claro, está este de Valparaíso, pero que no generó daños como el del 2010 y otros que han estado dentro de los más importantes del planeta. Sí, si uno toma el año
todos los años en Chile hay un terremoto magnitud 7. Así que el del año pasado fue este, o superior a 7, el año anterior fue el de Chiloé, sí, y el año anterior fue el de Illapel, y antes fue el de Iquique. Así que lamentablemente todos los años vamos a tener uno de más de 7. Los otros son más raros, 8 ya son más o menos uno cada 5 o 6 años. Antes se hablaba como de un terremoto cada 20 años. Da la sensación de que eso se ha ido acortando y que estamos todos más... Y eso depende de la definición de la palabra terremoto. No, pero me refiero a esos megasismos, porque usted me dice usted me dice más de 8 cada 5 años. Antes uno decía terremotos de más de 8 cada 20, decía la gente, cada 10, pero usted ahora me dice cada 5. ¿Ha ido como estrechándose la distancia? ¿No? Hay un terremoto de magnitud 8 en un lugar de Chile, eso sí, eso puede ser 20 años. Para que se repita ahí mismo. Ahí mismo. Ya. Pero a lo largo de todo Chile, no, son más o menos cada 5 años. Cada 5 años. Sí, sí. Los megaterremotos de magnitud 9 hay 2 por siglo. ¿Cómo estamos? Porque por un lado es una buena noticia el saber que tenemos hoy día mayor monitoreo, aunque alguien se pudiera asustar con decir que tenemos más sismos, pero es porque los estamos notando, registrando y estudiando más. Pero ¿qué tan robustecida está nuestra red sísmica? ¿Hasta qué punto se está pudiendo monitorear? ¿Hay zonas todavía silenciosas donde no tengamos datos importantes, por ejemplo? Hay algunos, pero cada vez menos. Se está construyendo ahora la red en Magallanes, que está ya en pleno desarrollo. O sea que yo diría que desde Arica hasta Aysén está cubierto para todos los terremotos significativos, todos los que la gente pueda sentir. Ya, y esto me imagino que nos da una tranquilidad de pensar en que al menos si se está monitoreando de manera permanente podemos tener mejor capacidad de reacción como país, porque al ver que hay 8.000 temblores, terremotos, como queramos llamarle, el año pasado, uno dice qué importante es tener una cultura sísmica que a golpes hemos ido aprendiendo y que estemos súper preparados porque eventualmente podríamos tener un sismo mayor. Exacto. Todo el problema está ahí. Cuando uno empieza a sentir sismos en un lugar, que nosotros los llamamos precursores, quiere decir que es posible que haya un terremoto grande. El problema es que no se puede saber ni cuándo ni cuán grande va a ser. Ya, y hoy día no hay ninguna zona con una actividad sísmica particular que concentre como de alguna manera la atención. Siempre se habla de Antofagasta, siempre se habla de Valparaíso. Cuando todos esperaban esto de la laguna sísmica en el norte, vino el terremoto del 2010 y fue en otro lado. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto se puede no predecir terremotos? Porque eso sabemos que no se puede, pero al menos situar como lugares de atención. Pareciera ser que a veces la naturaleza sorprende por donde uno no espera que sorprenda. Nosotros conocemos bien la historia sismológica de Chile desde más o menos 1500, y ahora se está yendo más hacia atrás gracias a estudios geológicos, y entonces sabemos dónde ha habido terremotos y podría haber en el futuro. Hay lugares particularmente peligrosos, por ejemplo, en el norte de Chile se habla desde hace mucho tiempo, pero yo diría que no es un peligro para mañana, sino a la escala de centenares de años. Ahora, cuando uno dice una laguna sísmica, que hay como un lugar silencioso, ¿estamos hablando de que ahí no ha venido un mega terremoto hace mucho tiempo o que en esa zona tiembla mucho menos, incluso en estos terremotitos, como le dice usted, o temblores mucho más chicos, que en el resto del país? Bueno, nosotros tuvimos eso en Maule. Y en 1997 vinimos a estudiar y en ese momento había muy pocos terremotos. Las 2 placas se movían al máximo de velocidad. Y eso era una laguna en todo sentido, o sea, no había habido terremoto desde 1835, o sea, que podía haber. Pero perdón que sea grande, grande. Ya, pero sí temblores chiquitos, muy poco, prácticamente nada. Y eso lo publicamos antes del terremoto, o sea que era un lugar en el que se podía temer que hubiera un terremoto muy grande. Ya, ¿no fue tan sorpresivo entonces el del 2010? No, para nada, yo diría que estaba anunciado.
lo Ya. habíamos publicado. Y este fenómeno de laguna o de silencio sísmico, digamos, ¿efectivamente se sigue viviendo en el norte o cuando ustedes hacen los monitoreos en el norte también sigue temblando? A lo mejor no lo estamos percibiendo porque no reúnen como las características subjetivas para que uno lo sienta, pero sí el instrumental. Lo que pasa es que en el norte hubo un terremoto en 1877 y muchos pensaron que se iba a repetir esta vez y salió más pequeño. Felizmente el terremoto de Iquique fue más pequeño, entonces no se llenó toda la laguna. Todo el resto sigue siendo peligroso y mucho más peligroso todavía toda la zona entre Antofagasta y Taltal, donde no se conoce bien la sismicidad y aparentemente nunca hubo un muy gran terremoto de magnitud 9, por ejemplo. Eso sigue siendo peligroso, pero quizás no los haya ahí. Otra zona peligrosa, por supuesto, es todo el centro de Chile. Aquí hubo un terremoto de magnitud 9 en 1730, 8 de julio de 1730. Así que es uno de los lugares peligrosos, pero no es una laguna sísmica. Aquí hay sismicidad todo el tiempo. Así que... ¿De qué depende, Raúl, que una persona pueda o no percibir el sismo? ¿Necesariamente de la fuerza que éste tiene o también la localización, qué tan cerca o tan lejos estamos, qué tan profundo o superficial es, afecta? Y en el fondo eso hace que se cumpla o no la subjetividad de uno sentirlo. Sí. Bueno, por eso usamos dos escalas para medir los terremotos. La magnitud, que es la fuerza misma del terremoto, y la intensidad, que es lo que la gente siente. Y la intensidad, por supuesto, disminuye con la distancia, pero la intensidad depende mucho del suelo. Las condiciones de suelo hacen que el mismo terremoto se sienta mucho más fuerte en un lugar donde hay una laguna, cosas así. El caso extremo es la Ciudad de México, sí, donde se construyó encima de una laguna que fue rellenada, mal rellenada, entonces se amplifica muchísimo el movimiento. Acá en Chile tenemos menos lugares. Eso sucede en Concepción, por ejemplo. Una parte de la ciudad de Concepción está construida en un viejo cauce del río, no la ciudad misma, pero todas las extensiones, Hualpén, etcétera, en un viejo lecho del río Biobío. Eso amplifica el movimiento. Ya, porque el tipo de suelo no es tan duro, digamos. Es el suelo blando y entonces ahora se está haciendo estudios detallados de lo que se llama microsismicidad o microzonación, perdón, para determinar cuál es el tipo de suelo que hay debajo de cada ciudad. Ya, y en esos suelos generalmente además hay mayores daños. Usted nombraba Ciudad de México y uno ve que ahí la cantidad de daños que se produjeron fue importantísimo a raíz justamente, muchos explicaron, por esta mala calidad del suelo. La mala calidad del suelo. Sí. Ahora, con buen, mal suelo o a mismo suelo, la superficie o la profundidad es un factor súper relevante. O sea, mientras más superficial un sismo, obviamente se siente más y podría generar más daños, ¿no? No necesariamente. En el caso de México, el terremoto fue en Puebla, a 80 kilómetros de profundidad. Y lo que pasa es que el terremoto ilumina directamente la ciudad por debajo. Y eso hizo que se amplificara mucho. Pero el año 85 hubo el terremoto en el Pacífico, a 300 kilómetros de México, y también produjo una enorme amplificación. Ya. Ahora yo decía, o sea, sin considerar que haya un mal suelo, cuando hay un buen suelo, no sé, un suelo rocoso, bueno, en ese mismo escenario, en ese mismo suelo, en ese mismo pedazo de tierra, si yo tengo un sismo a mucha profundidad, lo voy a sentir menos que si lo tengo más en la superficie. Sí, sí, por supuesto. Necesariamente la profundidad va a ser un tema que además cuando nos toca dar algún tipo de alerta de este tipo, nos fijamos mucho en la profundidad. El qué tan lejos y qué tan cerca estemos también es un tema, y qué tan poblado esté o no esté el lugar también es un tema. Exacto, pero eso es variable y depende del tipo de sismicidad. Acá en Chile tenemos este tipo de terremotos que se producen a unos 40, 50 kilómetros de profundidad, que han sido los más dañinos. Por ejemplo, el terremoto de Chillán de 1939, ese se produjo a 100 kilómetros de profundidad y es el que más daño produjo en Chile. El número de muertos cercano a 20.000 y es de lejos el más dañino. O sea que hay que tener cuidado con eso, porque en Chile tenemos dos tipos de terremotos. Usted recién nombraba los últimos terremotos que hemos tenido, dentro de ellos el de Chiloé, que fue como después de la Navidad del 2016. Sí, el 26 de diciembre. Yo he leído, y hace poquito salió la información de que los expertos han señalado que ese habría sido una réplica del terremoto de 1960. Uno dice, ¿en serio puede haber una réplica
tanto tiempo después y una réplica además importante? Porque hay daños en las rutas, si bien no hubo tantos daños a nivel humano, afortunadamente, de todas maneras fue un terremoto relevante. ¿Efectivamente corresponde a una réplica? ¿Usted está de acuerdo con esa mirada? No, la definición de una réplica, de que sea una réplica o no, es bastante subjetivo. Yo creo que hay distintas opiniones. Nosotros pensamos de que lo que sucede es que el terremoto del 60 ya se terminó y está empezando nuevamente a haber sismicidad. No había nada en la zona de Valdivia. Tardó más o menos 50 años en volver a aparecer la sismicidad. Ahora, históricamente siempre hubo. Antes del 60 había sismicidad y entonces lo que estamos viendo es una transición entre el 60 y el futuro. Ya, Ahora pero no sabemos si es una réplica o no. Puede ser una réplica, puede ser un precursor de lo que está... Yo pienso que la sismicidad ahí está renaciendo. Hay varios índices, sobre todo de tipo geodésico, se está moviendo todo ahí. Así que empezamos a empezar un nuevo ciclo, pero que va a tardar unos 300 años, o sea que estamos en un periodo bueno para tampoco es para alarmarse. No, usted dice precursor y uno al tiro se asusta un poco. No. Ya, o sea, podría seguir moviéndose, pero de aquí a mucho tiempo más como para llegar a acumular tanta fuerza. Durante los años próximos vamos a ver un aumento de la sismicidad en el sur y yo creo que después de unos 100 años van a aparecer terremotos de magnitud intermedia entre 7 y 8. Ya. Nuevamente. Vengámonos a la zona central y a la región metropolitana, porque aquí hay una situación que siempre se está monitoreando. Yo me pregunto si es una cosa alarmista o efectivamente hay algo empírico que nos permita estar tan pendiente de la falla de Ramón, o de San Ramón, le dicen de las dos maneras. Se dice que hoy día, o sea, no se dice, se sabe que hoy día está más monitoreada. Hay ahí un estudio permanente de la sismicidad. ¿Qué datos se ha entregado al respecto? ¿Se sabe cuánto se está moviendo? Y sí, eventualmente se podría dar ahí un gran sismo, como se viene anunciando. Y los videntes, todos se cuelgan de esta. Entonces, ¿cuánta realidad tiene y cuánto mito tiene? La falla de San Ramón es muy conocida. En otra época se la llamaba Epocuro y es conocida desde los años 40, 50. Y esta estructura que se ve desde todas las imágenes de satélite ha tenido una actividad en el pasado. Se hizo una trinchera, o sea, un corte vertical, y se ven los bordes de este corte que hubo actividad sísmica. Ahora, lo que pasa es que, según se ha determinado, el último terremoto grande que ocurrió ahí tiene entre 6 y 8.000 años. Así que es una actividad menor que la del resto de Chile. Sin embargo, como está en el medio de la ciudad, hay que monitorearla y estar seguro de que no hay sismicidad actual. Eso todavía no lo sabemos porque en este momento hay un proyecto piloto para instalar estaciones alrededor de la falla. Pero ya se han instalado estaciones, ¿no? Sí, ha habido muchas en el pasado. ¿Y eso da cuenta de actividad sísmica? Sí, hay una actividad sísmica, pero la que hay actualmente es profunda. Está a unos entre 20 y 30 kilómetros de profundidad, no en la parte superficial. Ya, ¿y eso qué significa? ¿Que entonces es acotado el riesgo de que pudiera haber un megasismo como se viene anunciando tanto? Yo creo que esa falla no puede tener un megasismo no creo que pueda tener terremoto de más de magnitud 8. Pero en Santiago un terremoto de magnitud 7 sería trágico. Claro, lo que pasa es que por la cantidad de población que hay sobre la falla, ya de 7 para arriba sería como equivalente al megasismo 8 en otras condiciones. Y cada vez más, desde que liberaron para la construcción toda la zona de Macul. Claro. Entonces esta falla pasa desde Macul, pasa por el Cerro Calán y después sigue hacia el norte. Y no tenemos solo casas, tenemos ahí un centro nuclear, tenemos hospitales. Esa es La Reina. Sí, en La Reina, está el hospital de Carabineros, está el hospital militar dentro también del radio de la falla, hay universidades, o sea, es más que solo casas. Pero usted me dice que, o sea, si usted me tuviera que decir si está tranquilo o inquieto respecto a esta situación, está más tranquilo. Yo creo que hay que seguir haciendo los estudios, ver cuánto se deforma y enseguida hacer una predicción más precisa. ¿Y cuánto tiempo de estudio tiene que pasar? Porque uno diría, bueno, ya hay ahí un monitoreo, está este plan piloto del que usted señalaba, ya podríamos tener datos. ¿O el recoger datos tiene que ser en un tiempo suficiente para que permita llegar a conclusiones como más objetivas? Obviamente es poco activa.
entonces se necesita mucho tiempo para detectar dónde está la actividad actual. Por supuesto, yo pienso que en unos 5 o 6 años se va a saber bien a qué corresponde. Ahora, cuando uno dice el año pasado hubo 8.000 sismos, ahí está, tomando en cuenta sismos que pudieron darse en la zona de la falla. Sí, esos son todos los sismos, pero insisto de que esa cifra de 8.000 depende del más pequeño que se determina. Como es en Chile se eligió la magnitud 3, puede que haya más pequeños en esa zona. Podrían ser más de 8.000. Y que no son detectados. Y puede que haya algunos. O seguro que son mucho más de 8.000, porque en todos los volcanes chilenos hay actividad sísmica del orden de magnitud 1 a 2 y que no entran en ese catálogo. Ahora, ese tipo de sismicidad, ¿no es importante monitorearla? Cuando tú tienes reiterativamente movimientos telúricos en torno a 1 o 2 grados, ¿eso no da como para pensar que ahí se pueda estar incubando algo como sí cuando es de más de 3? ¿Y por eso entonces se fija este criterio o es en razón de otra cosa? Esta es la sismicidad monitoreada por el Servicio Sismológico. Sí, pues. Pero Los me refiero a cómo se fija el criterio. tienen otro sistema de monitoreo que lo hace el CERNA Geomin. Entonces, ellos cuentan los terremotos pequeños que se producen en los volcanes. Y es una de las maneras de alertar la cercanía de una erupción. Ya, no es que esos movimientos son tan pequeños que no son dignos de ser medidos. No. También ahí hay una información importante para ver cómo se comporta la Tierra. El Servicio Sismológico se ocupa fundamentalmente de los terremotos chilenos, sismos y terremotos chilenos, y el CERNA Geomin de los volcanes. Ya. Aparte de eso, hay muchas otras actividades. Las minas, todas las minas chilenas tienen sistemas de monitoreo porque se pueden producir derrumbes, etcétera. Así que sismos hay de todos los tamaños, pero los más pequeños en general tienen poco daño y por lo tanto hay menos interés en monitorear. Bien, pues qué interesante el tema. Por más que a alguien le pudiera parecer preocupante esto, más de 8.000 sismos, estamos en un país sísmico, es así. Lo que a uno le deja un buen sabor es pensar y ver y darse cuenta que se está monitoreando y que hay ahí un estudio que puede ser bien relevante para lo que pueda venir más adelante en el futuro en un país tan movedizo como este. Sí, hay que pensar que hace 10 años solamente esto no existía. Claro. Y los terremotos se producían sin que nadie se diera cuenta. Bien, pues Raúl, muchísimas gracias. Gracias, que le vaya muy bien, que tenga una buena jornada. Nos vemos. Hasta luego. Vamos a ir a otra